Así que todo indica que Martínez Cuba está instalado hace prácticamente una semana en la capital correntina. Pero la información más importante llegó el día martes. El intendente de Paso de los Libres convocó a una reunión del Partido Justicialista a los dirigentes de Capital. Una reunión que, a decir verdad, no tuvo demasiada presencia. Lo que no sabemos es si es porque fue una reunión cerrada, una reunión privada, o si la convocatoria fue poca. Hubo presencia principalmente del interior y de algunos sectores únicamente de Corrientes Capital. Estuvo el sector de Alejandro Carlen, estuvo el sector de Martín Barrio Nuevo, actual senador, que después voy a hacer, le pongo un asterisco también al senador Martín Barrio Nuevo, después quiero hacer una aclaración. Y sí estuvieron con mayor presencia y con más fuerza, eran alrededor de 30 dirigentes, los del interior. Llámense el diputado Tatín Acevedo de Mantilla, llámense el Tata Sananes de Santa Lucía. Ellos eran Martín Ascúa y parte de la comitiva de Paso de los Libres, en los que estaba la actual concejal Celeste Ascúa, el presidente del Consejo Deliberante César Varés, el diputado Arias. Esa era la convocatoria que había realizado el intendente. Había dos sectores que no se presentaron, que no fueron a ese encuentro. El sector de Fabián Ríos y el sector de Pitín Aragón. Ellos no estuvieron presentes. Luego de esa reunión, que se comenzó o se empieza a conocer datos en el día de hoy, Martín Ascúa habló y hablaron algunos de los que estuvieron presentes, no así, por lo menos en los medios, aquellos que no se presentaron a ese encuentro. Esa reunión que Martín Ascúa convoca con la idea de empezar a transitar el camino de la normalización o de la interna, dejó dos posturas muy claras. Por un lado, la que representan los intendentes y los dirigentes del interior, y por el otro lado, los dirigentes de Capital. Decía, tal vez el único hombre de Capital fuerte, que se ha mostrado fuerte en el último tiempo, es Martín Barrio Nuevo. Aunque al senador hay algunos sectores que lo miran de reojo y hay quienes se atreven a decir que hasta juega a dos puntas, que no se sabe bien en qué lugar está. ¿Por qué? Porque explican que Martín Barrio Nuevo llamó previo a esa reunión a Pitín Aragón para decirle que él iba a ir a la convocatoria realizada por Martín Ascúa, pero que no estaba del todo a gusto con la conducción que se venía llevando desde los dirigentes del interior. Los que acompañaron a Martín Ascúa fueron claros en su posición y después vamos a ir repasando algunas declaraciones, pero la idea fija es la normalización del partido, la idea es tratar de llegar a una interna. Todos coinciden que antes de fin de año va a ser muy difícil, pero sí que se tiene que dar entre febrero o marzo del próximo año. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que quedaron afuera? ¿Qué pasa con el sector de Pitín Aragón? ¿Qué pasa con el sector de Fabián Ríos? Lo de Fabián Ríos por ahí es un tanto reciente desde su fallecimiento y tal vez uno puede llegar a encontrar una explicación en el estar reorganizándose. Pero Pitín Aragón fue claro. Pitín Aragón habló con los colegas en Corrientes Capital, off the record, y le consultaron. Pitín, ¿vas a ir a la convocatoria? No. Yo a la convocatoria no voy, dijo el senador provincial, porque esa convocatoria es anticámpora, esa convocatoria es anti-Pitín y es prácticamente para hacérmela contra mí. Eso fue lo que explica el senador. Una posición clara que empieza a verse en una diferencia entre los dirigentes de la capital y del interior. Es más, cuenta a colegas de Corrientes Capital, Pitín Aragón, que él en su momento le dijo al intendente de Paso de los Libres: Martín, vos pretendés ganar la provincia y hacer una construcción desde el interior, pero te estás olvidando de los dirigentes de Capital. Y nadie, absolutamente nadie en la provincia ha hecho una construcción desde el interior, salvo, palabras de Pitín Aragón, salvo Ricardo Colombi. El único que ha ganado una elección y que ha hecho una construcción a nivel provincial desde el interior fue Ricardo Colombi.
A decir verdad, tiene razón en Aragón. El único que llega, construye y se convierte en gobernador fue Ricardo Colombi. Y que eso sucede una vez en la historia y no va a suceder nunca más. Esa es la posición de la cámpora. Alguien dirá, ¿y Gustavo Valdés? No, Gustavo Valdés no es dirigente del interior. Gustavo Valdés nace y vive en Ituzaingó, pero su militancia política comienza el día que él ingresa a la facultad a estudiar abogacía. Ahí comienza a militar en el radicalismo. Es más, no nos olvidemos, Gustavo Valdés fue concejal por Corrientes Capital, es decir, él ya tenía domicilio, sumado a que la construcción se la ha hecho Ricardo Colombi. Después, obviamente, hay muchísimo mérito de Gustavo Valdés en el resto, pero cuando Gustavo Valdés llega, es por la construcción que le realizó Ricardo Colombi. Pero quiero ir repasando algunas declaraciones de lo que fue el sector que acompañó a Martín Azcúa. Uno de los que habló, decíamos, fue Tatiana Acevedo, y tal vez uno de los que dejó más sentada la postura. Tatiana Acevedo, al finalizar la reunión, dijo: estoy preocupado por la situación institucional del partido, y si queremos ser una verdadera opción y una verdadera oposición, vamos a tener que ir camino a la normalización. Pero tal vez la frase más rutilante es: no crean que los capitalinos son el ombligo del mundo. Hemos perdido capital y hoy no tienen legitimidad para reclamar tantos espacios. La representatividad partidaria surge de los municipios que hoy tenemos en pie y de algunos legisladores. A esas declaraciones fuertes, le podemos sumar las del Tata Sananes, que es un hombre mucho más, tiene un discurso mucho más duro y siempre deja títulos. Tiene una posición muy similar y tiene una mirada de tener cuidado con lo que van a hacer algunos dirigentes con el gobierno nacional y cómo se pueden llegar a recostar, dijo él, por Sergio Massa o por Máximo Kirchner. No vaya a ser cosa, dice Sananes, que nos encontremos con que otra vez viene todo digitado desde Nación. Y ahí también hay un contrapunto, porque en Capital entienden, los dirigentes de Corrientes Capital entienden que si la normalización del partido se da, si se llega a una interna, es porque Martín Azcúa llega desde Buenos Aires con el mandato y el visto bueno de Juanchi Zabaleta. Todos creen que el hombre de Juanchi Zabaleta es Martín Azcúa. Te dicen que es asquerosa la cantidad de plata y de obras que Martín Azcúa recibe del gobierno nacional. Y eso hace ver en Corrientes Capital a un hombre muy fuerte y muy cercano al gobierno nacional. Eso es lo que se está dando y eso es lo que vimos al finalizar esa reunión. Después hablaron otros dirigentes como Félix Pacayut, apoderado del Partido Justicialista en Capital, y empezaron a dar fechas tentativas. Habló Martín Azcúa. Pacayut dice que lo más lógico y lo más probable sea que las elecciones se den en marzo. Algunos se arriesgan a decir que las elecciones van a ser el 5 de marzo. Y Félix Pacayut dijo: tenemos que estar preparados y tenemos que llegar organizados porque lo más probable es que el gobierno provincial desdoble las elecciones. Entonces, si vamos a tener elecciones, supongamos, en el mes de junio o julio, nosotros ya tenemos que llegar armados. Ahora, los enfrentamientos y las posiciones después de esa reunión quedaron a las claras. Empezamos a transitar y yo arrancaba diciendo que estos meses iban a ser de tranquilidad y se suponía que la política se tranquiliza. Sin embargo, en el Partido Justicialista esto no ha sucedido. Recordaba y repasaba, armando el editorial, lo que ha sido los últimos años del Partido Justicialista, y en el año 2019 se dio una situación muy similar. ¿Cuál fue la diferencia? En aquel momento quienes convocaron a una reunión fueron los dirigentes de Corrientes Capital. ¿Quiénes no se presentaron? Los dirigentes del interior.
Estos dirigentes del interior son los que conformaron Unidad Correntina allí en el 2019 y que después se lo fue conociendo como la Liga de los Intendentes. Eso sucedía en el 2019, sucede en el 2022 a la inversa. Ahora, las dudas que van surgiendo o las preguntas que me van quedando, ¿cuál es el camino del Partido Justicialista? Sananes decía, si nosotros seguimos por este camino, vamos a seguir fracasando y vamos rumbo al 10% de los votos, no mucho más de lo que se sacó el año pasado. El año pasado con una fórmula que parecía ser la de la unidad y en la que todos iban a trabajar en columnados. Sin embargo, fue un nuevo fracaso del Partido Justicialista. Ahí quedará a ver, ya hoy pasado el tiempo, si la fórmula Fabián Ríos, Martín Barrio Nuevo era simplemente para tratar de contener y de que se los vea unidos y que después cada intendente juegue su juego en sus municipios. A ver, Paso de los Libres termina votando de forma distinta a lo que se vota en provincia por obvias razones. El resultado se conocía, simplemente había que ponerle los números. Pero sale de esa disyuntiva y queda nuevamente sobre la mesa la interna. La interna, pero no la interna partidaria para ir a dirimir los cargos, sino las diferentes posiciones y la desconfianza que existen. Hay una realidad, los intendentes dicen, y con razón, fuimos los únicos que le ganamos a Gustavo Valdés. Eso se da ahora. ¿Se puede hacer una construcción desde el interior cuando los dirigentes de la capital te están mirando de reojos y están desconfiando de lo que vos puedas hacer? La interna de Darse o la normalización del Partido Justicialista, ¿va a solucionar esto? ¿Va a solucionar esas diferencias? ¿O el día, a ver, se va a dar lo que se conoce como el que gana conduce y el que pierde acompaña? ¿O eso es una máxima que el Partido Justicialista no va a poder aplicar nunca? En los últimos años eso no se ha dado. No han logrado concretar una unidad detrás de una figura. Hay, en política hay una teoría o una máxima o un dicho que dice la economía estúpido. Es una frase que nace en 1992 en las elecciones en Estados Unidos. Se enfrentaban Clinton frente a Bush padre. Bush iba por su reelección y un año antes tenía el 80% de imagen positiva. Sin embargo, la economía de Estados Unidos había empezado a entrar en una recesión, post caída del muro de Berlín, Guerra Fría, en medio de la guerra del Golfo. El asesor de Clinton le pegó en su búnker distintos carteles. Y el más conocido, el que más trascendió en el tiempo, era el que decía la economía estúpido. ¿Qué buscaba el asesor de Clinton? Hacerle entender a su candidato o a su cliente de que él tenía que machacar y machacar y machacar sobre la recesión económica que estaba viviendo Estados Unidos. Que eso era el asunto para lograr el objetivo de ser el presidente. Yo me animo a trasladar esa frase y decir y explicarle, si fuera asesor al Partido Justicialista, de que son los compañeros estúpidos. Porque si no se dan cuenta que no resolviendo la cuestión interna, nunca van a llegar a su objetivo. Porque el asunto no es criticar la política salarial de Gustavo Valdés, la educación, la salud, la provincia más pobre. La verdad son discursos vacíos porque vos tenés un dirigente del interior que lo dice, después aparece uno de Capital, aparece uno de Paso de los Libres, uno de Goya, y van siendo discursos sueltos. Ahora, después entre ellos mismos se van discutiendo y se van peleando. Porque el problema y el asunto que tiene que solucionar el Partido Justicialista es interno. Es dejar de mirarse el ombligo todo el tiempo para comprender de que primero hay que ponernos de acuerdo. Primero vamos a tener que unificar un discurso. Primero, los dirigentes del interior que hoy encabezan esta movida van a tener que ceder y darle lugar a los de Capital. Y los de Capital van a tener que entender que los que dicen los del interior, que ellos van de fracaso tras fracaso, es verdad. Eso es lo que se conoce normalmente como el fuego amigo.
Pasa que el fuego amigo muchas veces queda desapercibido o pasa desapercibido cuando hay una unidad o una unificación. Hay dirigentes sueltos que pueden criticarte, pero parece que pasa. O no le prestamos demasiada atención si vos tenés una estructura construida, si vos tenés un líder y si vos tenés una figura que conduzca. El Partido Justicialista no tiene nada de eso. El Partido Justicialista a nivel provincial sigue en el mismo limbo. Venimos de una intervención, de 1 o 2 interventores que ya pasaron, el actual interventor ya volvió a su intendencia en Buenos Aires, en Hurlingham, y en el tratar de armarse empiezan a aparecer las sospechas, aparecen los enojos. Entonces, ¿cuál es el camino del Partido Justicialista? En verdad, ¿son los compañeros estúpidos? Así comienza el programa número 17 de Circo VIP.